Bueno, muy buenos días, mis queridos amigos. Buenos días en este día tan especial, donde nuevamente la misericordia divina nos permite celebrar un día más de existencia física en este planeta que amamos, que respetamos, que valoramos y al cual le agradecemos por todas las oportunidades de aprendizaje que nos ha permitido a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestras existencias de hecho. Bien, vamos saludando a los compañeros que en este momento se conectan y ya reportan su sintonía a través de Facebook Live. Saludamos a Henry Jaimes, a Rosalba Suárez, Gladys, a Edwin, a Germán Peña. Saludamos también a Nancy Salcedo y su familia, a Luis Fernando Suárez y a todos los demás que sabemos que están ahí ya acompañándonos y pues esperamos que el día de hoy o este espacio sea para ustedes satisfactorio y realmente podamos llevarnos aprendizajes, reflexiones como es lo que siempre intentamos hacer. Buenos días, Luz Marina. Desde Medellín, claro que sí, bienvenida seas. A Andrea Pires, buenos días. Y bueno, ustedes saben que estos espacios que hemos creado desde la Asociación Espírita Tercera Revelación, como una iniciativa para de alguna manera traer alternativas ante la imposibilidad en la gran mayoría, si no todas, nuestras instituciones espíritas para asistir de forma presencial desde que inició todo este periodo de confinamiento o de aislamiento en nuestros diferentes países. Sin embargo, como todo debe ser, todo debe evolucionar, todo debe siempre ser mejor, adaptarnos, aprender y todas estas actividades que hacemos entre semana de lunes a domingo pues están pensadas justamente con el propósito de dar una identidad a cada uno de los días y hacer que cada día represente un espacio con una temática específica, con un compañero de la casa espírita específico. Y esto poco a poco ha ido creando esta red, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, desde donde nos escuchan y nuestra intención es continuar con esta labor hasta que sea necesario. En ese orden de ideas, este espacio Momentos de Armonía, este es el último episodio de este espacio Momentos de Armonía y ojo, digo episodio más no el fin del espacio. Quiere decir que vamos a probablemente traer algunas modificaciones, para lo cual es importante también sus opiniones, por favor, que nos compartan sus opiniones de cómo les ha parecido, qué cambiarían, qué le añadirían, en fin, para que seguramente lo lidere otra persona, otro compañero de nuestra casa espírita. De este humilde servidor no queda más sino gratitud por todos estos días de compañía y obviamente continuaremos con nuestros espacios de aprendizaje los otros días. También aprovecho para invitarlos, porque pues le hemos hecho muy poca promoción a través de estos espacios, para que a través de las diferentes plataformas digitales de música on demand como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, bueno, hay una cantidad tremenda de plataformas que hoy en día nos permiten acceder a contenidos de audio para que busquen allí nuestro programa que ya fue creado hace ya 2 años, casi 3 años, que se llama Radio Tercera Revelación. Radio Tercera Revelación fue creado precisamente para poder cubrir otro canal de comunicación para todos aquellos que gustan de escuchar la radio, de escuchar las voces mientras hacen otras actividades. Bueno, escuchan, se ponen sus audífonos o ponen en el computador y van escuchando. En Radio Tercera Revelación tenemos gran cantidad de contenido que la idea es nuevamente reactivar y volver a disponer para ustedes de nuevos contenidos, de nuevos episodios para que continuemos pues nuestro aprendizaje
no solamente en internet, sino también a través de Radio Tercera Revelación. Y no olviden nuestro canal de YouTube, que también existe hace muchos años, que es Tercera Revelación TV, y allí podrán encontrar también todo el repositorio de conferencias que a lo largo de muchos años hemos venido transmitiendo, y ahora también allí se están alojando todos los contenidos que estamos emitiendo entre semana. Así que allí también podrán encontrar todo junto con la facilidad que ofrece YouTube. Bueno, esto era como una abrebocas, como digo, nuestro último episodio de Momentos de Armonía, y con inmensa gratitud para todos ustedes por esta compañía que permanentemente se ha dado. Bueno, muy bien. El día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema que Juana de Ángelis en el libro Momentos de Armonía nos invita a reflexionar y se titula Sin ídolos ni cultos. Es interesante en el sentido que es una propuesta de cómo nosotros debemos tener en cuenta, valorar y permanentemente recordar las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a hacer la misma dinámica de los otros días. Yo les voy a compartir acá la pantalla. Perfecto. Y vamos a ir leyendo todos juntos para analizar lo que nuestra querida Juana de Ángelis nos dice al respecto de esta reflexión. ¿Les parece? Bien, vamos entonces a ir leyendo por bloques y los vamos comentando. Entonces repito, el título de la lectura de hoy es Sin ídolos ni cultos y dice lo siguiente. En la búsqueda extravagante de los placeres y de la exacerbación de la personalidad, el hombre contemporáneo afirma que se ha liberado de la fe religiosa y del culto que sus antepasados dedicaban a los valores espirituales. Según ese razonamiento, una mente saludable es aquella que se muestra libre de sumisiones a toda clase de orientación ética, cuyo objetivo es el futuro del ser en lo que respecta a su inmortalidad. La falta de compromiso con Dios y con la vida lo incita a la búsqueda incesante del placer en una desesperada fuga de su realidad trascendente. Vamos a hacer acá la primera pausa para analizar esto que acabamos de leer. Es una realidad que en la medida que la sociedad ha avanzado, y podemos decir que ese avance ha sido parcial porque se ha focalizado más que todo en un avance tecnológico, probablemente en temas de legislación, pero esos valores del alma, esos valores espirituales que probablemente en el pasado eran mucho más arraigados por diferentes circunstancias, equivocados o no, pero había una mayor conexión de las personas con esa realidad espiritual, que con el paso de los años hemos visto cómo se ha ido deteriorando. Si nosotros nos remontamos a las enseñanzas que principalmente Manuel Filomeno de Miranda nos transmite en los libros y en la mayoría de sus libros lo menciona, pero con mucho énfasis en esta trilogía de transición planetaria, Amanecer de una nueva era y todos ellos, donde nos está mostrando de una manera muy detallada cómo se han venido urdiendo esos planes de nuestros hermanos espirituales aún que permanecen en estados de las sombras para intentar sacar del contexto de la humanidad el Evangelio de Jesús. Es claro que nosotros como humanidad estamos definitivamente viviendo ese momento que fue anunciado incluso desde el Evangelio por el apóstol Juan, cuando en sus revelaciones del Apocalipsis mencionaba cómo en un momento iba a llegar en que la humanidad iba a estar supeditada, iba a estar de alguna manera sometida a, bueno, él lo mencionaba con una serie de simbologías y cosas que evidentemente no podemos tomar al pie de la letra, ya lo sabemos, pero sí hacía referencia a ese momento en que la humanidad iba a estar sometida a esas vibraciones del mal. Y aquí Juana lo está confirmando una vez más cuando nos dice que la humanidad
o una muy buena parte de la humanidad se jacta en decir que su felicidad ya no está dependiendo de esos cánones religiosos o de esos conceptos religiosos que en el pasado sí eran necesarios. Entonces, consideramos erróneamente que el hecho de que las religiones hayan perdido mucho de su influencia en el mundo se considera entonces como un éxito de la sociedad, lo cual realmente estamos completamente en desacuerdo. Y es que eso se ve precisamente en lo que está pasando hoy. En la medida que el ser humano se aleja de Dios, cualquiera que sea su interpretación de Dios, entonces da paso a otros hábitos, a otras costumbres, a otros pensamientos que vienen a llenar ese espacio que antes estaba dedicado a Dios, repito, fueran ideas equivocadas o no, para entonces llenarlos ahora con comportamientos que normalmente están contrarios a la moral y a las leyes de Dios. Dice Luz Marina, lastimosamente en estos días el hombre tiene el culto a la materialidad y el ídolo es el placer en todas las áreas, sufriendo posteriormente las amarguras de las frustraciones que no le dan la felicidad que busca. Gracias Luz Marina. Con eso, con tu comentario, cerramos esta primera pausa, porque sí, así es, y es cómo el ser humano se ha entregado al culto de sus placeres. Gladys, gracias por tu comentario, Gladys. Pues para mí también es importante sus comentarios y saber si este espacio está llegando, cumpliendo con su objetivo. Y es importante sus comentarios porque al final de cuentas nosotros hacemos esto pensando es en todos ustedes. Muy bien, dicho esto, en su primera parte, vamos a leer lo que ahora nos relata Juana complementando. Con todo, en su existencia, ese comportamiento se pone de manifiesto de modo paradójico. Se niega a rendir culto al espíritu, pero adora e idolatra a los campeones de la futilidad y el engaño, que adoptan las características de verdaderos dioses propios de la antigua mitología, renacidos en el ámbito de los deportes, el teatro, el cine, la televisión, las finanzas, la industria, la política e incluso en el área sórdida de la criminalidad. Sus gestos y actitudes son imitados y se transforman en modelos. Imponen en el terreno del consumismo su imagen y su moda, su lenguaje y sus extravagancias convertidos en la razón de ser de la vida de sus admiradores y protegidos. Algunos sucumben muy pronto, devorados por los medios de comunicación o derrotados por el cansancio. Otros son reemplazados o despreciados por los nuevos ambiciosos, que luchan por ocupar su espacio, sacudiéndolos de inmediato, mientras los modismos cambian de nombres y de personas, pero siguen sometidos a las mismas pasiones y cultos grotescos, con lo que demuestran la decadencia de la verdadera cultura y de los nobles ideales humanos. Quisiera nuevamente que hagamos acá una segunda pausa y estoy atento a sus comentarios y sus opiniones porque este es un tema de suma delicadeza. Y Juana de Ángelis aquí está describiendo de una manera, o sea, en su capacidad, al ser un espíritu sabio, en su capacidad de sintetizar en uno o dos párrafos la realidad de la humanidad entera. Es increíble, Juana de Ángelis, de verdad que su profundidad filosófica y psicológica es sobrecogedora, es maravillosa, por eso debemos analizar con mucho cuidado. Dice, con mucho cuidado en el sentido de no dejar pasar cosas importantes, porque a veces uno se acostumbra a leer de corrido y deja pasar cosas muy importantes. Miren lo que está diciendo Juana. Dice acá que nosotros, bueno, la humanidad, digamos en general, se niega a rendir culto al espíritu. Pero miren, aquí nos está recordando que hoy en día la humanidad reemplazó esos ídolos o esos elementos de culto del pasado que estaban más orientados
digamos, a las estructuras religiosas de los diferentes niveles culturales en el mundo entero, es decir, en Occidente unos, en Oriente otros, en el norte no importaba, pero había unos ídolos o unos seres a los cuales se les venía rindiendo culto, pero también se venía como teniendo como modelos de comportamiento y ellos fueron reemplazados de una forma moderna, pero probablemente equivocada, por estos otros seres de culto que Juana dice propios de la antigua mitología. Claro, porque nosotros recordamos lo que pasaba, por ejemplo, en la antigua Roma, y ellos tenían una serie de dioses, pues tenían una religión politeísta, una serie de dioses que representaban cada uno de los aspectos de la sociedad que para ellos eran importantes. Entonces estaba el dios de la guerra, estaba el dios de los deportes, estaba el dios de la lujuria, estaba el dios del amor, estaba el dios, para cada cosa tenían un dios. Y nosotros hoy estamos retomando eso, lo cual demuestra que somos los mismos del ayer, que venimos con los mismos ascendientes espirituales o los mismos comportamientos atávicos y simplemente estamos reemplazando esos antiguos dioses hechos de mármol por otros que hoy representan las mismas características. Entonces, Juana menciona acá, en el ámbito de los deportes, ¿cuántos seres que hoy en día en diferentes deportes son casi que idolatrados nadie les desconoce su habilidad en el manejo de sus áreas en las que son expertos, pero se convirtieron entonces en dioses que además acumulan fortunas que son aberrantes realmente cuando en el mundo hay tanta hambre y tanta pobreza? No vamos aquí a hablar de ninguno en particular, por supuesto, porque no nos corresponde, ni de ningún deporte en particular, pero nosotros probablemente podemos identificar aquellos que realmente se han convertido en objetos de culto. Algunos realmente en un estado de fanatismo idolatran literalmente a algunos de estos famosos deportistas que han pasado en algún momento de la historia y que han movido las emociones de pueblos enteros. El problema no es admirar a estas criaturas por sus talentos. El problema es pasar a un terreno probablemente de descontrol psicológico y emocional al pensar que ellos representan algo más de lo que realmente son. Criaturas igual que nosotros, llenas de imperfecciones, con necesidades, también con virtudes, por supuesto. Eso en los deportes, pero también sucede en el teatro, en el cine, en la televisión, en las finanzas, en la industria, la política y miren cómo dice Juan aquí al final e incluso en la sórdida área de la criminalidad. Porque es increíble de verdad ver colectivos humanos que también tienen casi que como dioses, casi que como seres para idolatrar a criaturas que se han destacado o que han sido más bien recordados de una manera triste por la huella de dolor, de lágrimas y de sangre que han dejado en el mundo. Nosotros mismos acá, en nuestro querido país Colombia, recordamos a un nefasto personaje que igual es hermano nuestro y seguramente estará también en un proceso de regeneración, puede que tarde tiempo, pero sabemos que Dios no desampara a ninguna de sus criaturas, pero que hoy esa criatura que tanto daño hizo, que asesinó tantas personas en diferentes ciudades, que sucumbieron muchos ante los productos maléficos que fabricaba para distorsionar la realidad de muchos que estaban imbuidos en situaciones de depresión y se aprovechaban de esa condición para convertirlos en adictos y con eso amasar fortunas. Y vemos como hoy algunos colectivos humanos están realmente rindiendo culto y homenaje a este personaje y a otros similares, aduciendo que se identificaban con su visión de valores y virtudes. Ni valores ni virtudes, sino los más enteros defectos y equivocaciones contrarias al Evangelio de Jesús. Pero nosotros los espíritas, que tenemos una visión trascendental de la vida, que podemos comprender estos comportamientos desde el punto de vista de la inmortalidad del ser, sabemos que simplemente son almas afines, que unos lograron capitalizar sus nefastos sentimientos, mientras que los otros solamente se complacen en idolatrar y rendir culto a aquellos que los representan, lo cual una vez más demuestra
que estamos lejos todavía de alcanzar ese estado como humanidad de plenitud. Así que mis queridos hermanos, aún vamos a necesitar todavía algunos periodos de rectificación colectiva como el que estamos viviendo, porque todavía nos falta, pero no por eso vamos a desfallecer, para nada. Estamos llamados a ir de la mano con Jesús, hombro a hombro, sembrando el bien, la luz en cada corazón del mundo, y lo vamos a lograr. Entonces, después de este análisis que me pareció realmente profundo y sobrecogedor que hace Juana, dice lo siguiente. Vamos acá, voy a poner al principio de la pantalla para que no nos perdamos. Espero que mi imagen no tape. Dice ahí, ante semejante conducta, el hombre, sorprendido por el dolor que impera junto a todos los seres, se deja vencer por la desesperación y alucinado se entrega al agotamiento a través del alcohol, las drogas o a través de las diversas formas de suicidio. No obstante, lentamente, la fuerza del amor de Dios vence las resistencias de la obstinación negativa y descubre los amplios horizontes de la inmortalidad que iluminan y confortan, induciendo al hombre a reconsiderar su comportamiento y su compromiso con la felicidad, que nace a partir de su armonía interior y se expande hacia el grupo social y la vida en general. No se requieren ídolos ni cultos, por cierto, pero sí el despertar hacia la realidad y las metas de la existencia, a las que el hombre no puede reducir a los placeres vacíos y superficiales de la vida corporal, sino que debe ampliar con la conciencia de sí mismo y de su destino eterno, en cuyo camino ya transita para perfeccionarlo mediante el pensamiento puesto en su futuro liberador y feliz. Y ahí termina la lectura. Entonces, vamos a analizar esta última parte. No sin antes, vamos a leer los comentarios que muy amablemente mis hermanos me están compartiendo en el chat. Raúl Ginás, también muchas religiones tienen responsabilidad porque se han aprovechado de sus feligreses para obtener ganancias económicas. Eso causa desconfianza a la religión. Bien, dice también Tecnología e Ingeniería Colombiana. El problema son los dogmas religiosos que desde niño influyen en la vida de cada uno. Yo tengo un hermano sacerdote y él me tacha de brujo y loco, solo por ser espírita, y la verdad acá encontré lo que siempre quise servir y ayudar a quien lo necesite. Y sin dejar a un lado a Dios, que es lo que más me importa, Dios en todos sus aspectos. Carla Londoño. Cualquier institución religiosa o no es susceptible a virtudes y debilidades de los hombres que las componen. Edmeire Pereira. Hola, Edmeire. Yo creo que esto que ustedes comentan merece también un análisis a la luz de la fraternidad que nos debe caracterizar a los espíritas y de la comprensión. Nosotros los espíritas no nos podemos dar el lujo, mis queridos hermanos, de andar por el mundo como muchos otros que tienen también opiniones valiosas, respetables respecto a la religión, diciendo que la religión es mala, o que la culpa es de los sacerdotes, o que la culpa es de fulano y de sutano. No. En mi opinión, los espíritas debemos hacer honor a la filosofía que nos heredó el espíritu de la verdad, en el sentido de ponernos un poco por encima, no en el sentido del ego, por favor no me vayan a malinterpretar, sino un poco por encima de las vicisitudes humanas. ¿Para qué? Para tener un análisis un poco más amplio de lo que pasa. Las religiones, así como la política, así como los deportes, es lo que acabamos de leer, así como las diferentes áreas del arte, en sí mismas son simples áreas en donde el ser humano ejerce su influencia, donde el ser humano extrae sus necesidades, sus conocimientos, sus anhelos, sus angustias y las convierte en contenido para cada una de esas áreas de la sociedad. Religión, política, economía, arte, lo que sea.
El problema no es la religión, el problema no es la política, el problema no es nada de eso, mis hermanos. Es de quienes alimentan los contenidos de los que se nutren cada una de esas áreas. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Es el espíritu, nosotros, los que padecemos de esas, digamos, de esas desarmonías interiores que se proyectan en la religión, en la política y demás. Entonces, también debemos analizar como espíritas que todas esas áreas de la sociedad fueron creadas también con un propósito superior, puesto que Dios de todo siempre saca provecho para la humanidad. Y es que así como han habido personas equivocadas en cada una de esas áreas, también ha habido personas que han dejado notables aportes. Y volvemos a analizar las mismas áreas, en la religión. Díganme ustedes, piensen en este momento en esos seres que han hecho honor a esos votos que desde sus respectivas religiones y creencias dedicaron a Dios y al prójimo. Son muchos los nombres de venerados servidores del bien y de Jesús, que por encima de sus propios intereses personales, que es que ahí es donde están los problemas, pensaron en el prójimo, pensaron en el otro y dedicaron su vida a sembrar, ejemplificar y transmitir el amor. Entonces, tenemos muchos ejemplos que no vamos aquí a mencionar para no dilatar la conversación. En la política, díganme ustedes si en la política no tenemos seres notables que han dejado huellas que no solamente fueron importantes en su momento, sino que realmente cambiaron condiciones de la sociedad, cambiaron la visión de la política, de la legislación de los pueblos. Pues a mí se me viene uno en la mente, perdón, que siempre me ha conmovido profundamente y es Nelson Mandela. Hay un libro que él escribió, disculpen, las cartas de Nelson Mandela se llama, que fueron todas esas cartas que él escribió durante su largo cautiverio allá en Sudáfrica, que una vez que él fue libertado de esa injusta pena que pues fue un preso político, salió al mundo sin ningún resentimiento en su corazón, sin ningún reclamo, sin ningún deseo de ir a acabar ahora a los que lo pusieron preso, sino que fue con la intención ahora de liberar a su pueblo, pero no a través de las armas, sino a través de las leyes, a través de la concordia entre los pueblos, para unir a blancos y negros, y lo hizo. Curiosamente a través del deporte, del rugby, que es el deporte nacional de esa hermosa nación sudafricana, donde ese deporte logró cohesionar a todo un pueblo que antes estaba dividido y que se odiaba. Un equipo de rugby que no era el mejor, no era el más destacado, pero Nelson Mandela, que un espíritu superior por supuesto, logró llenarlos a ellos no solamente de esa hermandad, sin importar su raza, sino además los llenó de esas ganas de ganar, de esas ganas de conquistar un título, y lograron ganar ese campeonato mundial por encima de equipos mucho más fuertes, mucho más consolidados, y eso unió al pueblo de Sudáfrica, y hoy dejaron un bonito legado para el resto de la humanidad de cómo es que un pueblo debe estar unido para progresar. Y así podemos pasar también por las artes, por las finanzas. Han habido seres que han dejado importantes aportes. Por eso no podemos decir ni que la religión es mala, ni que la política es mala, ni que las finanzas son malas, ni que la economía, ni que la salud, porque eso sería, mis queridos amigos, algo contrario a lo que nos enseñó el espiritismo, que es aprender no a juzgar, no a criticar, sino a analizar desde la perspectiva de la inmortalidad del ser. Entonces, estas áreas no son malas. Lo que pasa es que también hay seres equivocados que las componen y son ellos los que están todavía dándole esa connotación a veces de error. Pero bien, continuando con lo que dice nuestra querida Juana, dice que, para recapitular, ante semejante conducta el hombre sorprendido por el dolor que impera junto a todos los seres, se deja vencer y se entrega a las diferentes, como llama también Juana de Ángelis en otro de sus obras, las fugas psicológicas. Y es que no encontrando cómo conectarse con muchas de las
ofrecimientos que da el mundo material, empieza entonces a dilatar su comportamiento para dar paso o entregarse a esas situaciones que lo único que hacen es embotar su realidad, embotar su capacidad de pensar, de razonar, de sentir, de decidir, de tomar decisiones realmente con conciencia. Se entrega a estas modernas esclavitudes como es el alcohol, las drogas o incluso tomando la decisión realmente equivocada y frustrante del suicidio para tratar de escapar de una realidad que no lo llena. Una realidad que simplemente le dejó en su ser frustraciones, como decía anteriormente nuestra querida Luz Marina en el chat. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el ser humano, al olvidarse de Dios, que al creer que el mundo material ofrecía lo necesario para ser feliz, no estaba haciendo otra cosa sino disecar su alma, disecar sus emociones, dejarlas famélicas, porque no estaba ingresando el alimento espiritual que era necesario. Aquellos que se reunían bajo la égida del techo de las iglesias, que no nos corresponde juzgar, que es que son de oro, que son de mármol, que son de no sé qué, no, quienes tienen eso, esas conductas responderán ante su conciencia. Eran sitios, desde las más lujosas hasta las más humildes, donde se reunían personas con la sencilla intención de conectarse con Dios, pero también en las sinagogas y también en todos los demás centros de culto de todas las culturas del planeta Tierra, todos con la misma intención de mantenerse conectados con ese ser superior, con esa fuente de la creación, denle el nombre que le quieran dar. Cuando el ser humano entonces se empezó a desconectar de eso, ¿qué pasó? Pues empezó a faltar el alimento espiritual. Y el ser humano, como dice aquí Juana, se empezó a llenar de las cosas que ofrecía el mundo, que como también dicen los espíritus en el Evangelio según el espiritismo, no son suficientes para cubrir las necesidades del espíritu en evolución. Sin embargo, nuestra amada Juana de Ángelis dice aquí lo siguiente: no obstante, lentamente, la fuerza del amor de Dios vence las resistencias de la obstinación negativa y descubre los amplios horizontes de la inmortalidad que iluminan y confortan. Para nosotros los espíritas también debe ser muy claro, mis queridos hermanos, que nada de lo que está pasando está fuera del control de Dios. Yo creo que una de las cosas que más nos da armonía, pues estamos en el espacio de momentos de armonía y debemos recordar cuáles son esos elementos de los cuales nosotros nos debemos llenar para tener esa armonía interior en estos momentos de prueba. Uno de esos es precisamente tener claridad a través de la fe razonada que nos enseñó Kardec, que todo esto, lo bueno y lo malo que está pasando, obedece a un plan superior. Saludamos a Claudia, a Blancanubia, bienvenidas. ¿Quiere decir esto? Que todo lo que está sucediendo estaba dentro de la programación espiritual de lo que debía transitar o debíamos transitar nosotros como humanidad para alcanzar el tan anhelado mundo de regeneración. ¿Por qué? Porque como hay muchos que se desconectaron de Dios, que sus nuevos ídolos fueron todos estos que mencionamos anteriormente, pues entonces, en los momentos en que su vida se vio enfrentada a las pruebas o a las expiaciones personales, pero también colectivas como estas que estamos viviendo, no tuvieron elementos suficientes en su corazón, en su mente, en su ser, para agarrarse fuertemente de ahí y decir, esto va a pasar, sino que se están llenando de un pesimismo tremendo, de una frustración profunda. Por eso digo, nosotros los espíritas somos los primeros llamados a mantener esa armonía interior con la certeza, ni siquiera una fe digamos, como se conoce comúnmente, que es yo sé que nada va a pasar, yo sé que nada va a pasar. No, es una fe razonada que se convierte en certeza de decir, no, es que yo sé que todo esto va a tener una resolución positiva, porque es que conozco las leyes de Dios, están descritas en el libro de los espíritus, en el libro tercero, las leyes morales. Y ahí clarito habla de la ley del progreso, de la ley de destrucción, pero también de la ley de evolución. Habla de la justicia de Dios
habla de todo lo que tiene que el ser humano comprender para saber cómo se maneja esto en lo que estamos nosotros inmersos. Esa es otra de las fuerzas del espiritismo, que es una real propuesta filosófica y sociológica para entender las complejidades de la vida humana, incluso después de la vida humana, de la muerte. Así que todo esto que nos está diciendo Juana es que si nosotros comprendemos que Dios es muy superior a todas estas vicisitudes de la humanidad, pues Él perfectamente sabe que todo esto iba a suceder. Ahora, mis queridos hermanos, yo frecuentemente pienso que hay otros mundos que ya se extinguieron, donde pasaron en su momento estos procesos que nosotros estamos viviendo ahorita. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, cuando el Maestro Jesús de Nazaret era como cualquiera de ustedes o yo. ¿Hace cuántos millones de años o miles? No sé, muchos seguramente. ¿Dónde vivía él? ¿En qué planeta? Planetas que seguramente ya están extintos, ¿sí? Porque pues es la ley del progreso y la ley de destrucción. Esa humanidad con la que él compartió, nosotros somos acá 8.000 millones de habitantes encarnados. Juana de Ángelis, perdón, Manuel Filomeno de Miranda en el libro Transición Planetaria nos explica o nos revela que más o menos son 20.000 millones de espíritus los que estamos asignados a la Tierra, que vamos y venimos. Hoy en día somos 8.000 millones mal contados reencarnados. ¿Cómo sería esa humanidad con la que convivió el Maestro Jesús también? Esos probablemente también 20.000 millones o más o menos de espíritus. ¿Dónde estarán todos ellos ahora? Estas reflexiones yo las hago porque el espiritismo me ha ayudado a abrir un poco mi mentalidad. Todavía me falta mucho, pero me ha ayudado a abrir un poco mi mentalidad y comprender que no somos los únicos en el universo y que así como nosotros hoy estamos viviendo eso, han habido miles de humanidades que ya lo vivieron en su momento o de grupos espirituales. Si ellos lo pasaron, ¿por qué nosotros no? ¿Me hago comprender? Ese es mi punto con esta lectura de hoy, a raíz de lo que Juana nos está acá diciendo. Si nosotros entendemos verdaderamente la pregunta del libro de los espíritus, donde Kardec cuestiona diciendo ¿qué es Dios? Y los espíritus le contestan la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Cuando uno analiza esa frase a la luz de todo esto que estamos estudiando, cobra mucho más valor, cobra mucho más significado, ¿no les parece? Es decir, Dios todavía es tan inalcanzable desde el punto de vista conceptual, pero a la vez está tan cercano que de hecho está dentro de nosotros. Es una paradoja, pero es así. Está dentro de nosotros, pero a la vez conceptualmente está allá, porque Él quería que nosotros lo buscáramos, a pesar de estar ya conectados a Él. Qué lindo, ¿no? Es la sabiduría de ese ser superior. Entonces, si nosotros tomamos esto que dice Juana, para nuevamente aterrizar mi punto, pues ahí nosotros vamos a entender que todo esto obedece a ese plan de Dios y de todos los miles de espíritus que en su nombre están atendiendo a la humanidad terrestre liderados por Jesús de Nazaret, para promovernos rápidamente, porque es que nos quedamos estancados en una etapa de materialismo tremenda. En mi opinión, después de haber salido del oscurantismo de la Edad Media, para luego dar paso al Renacimiento, y luego ese siglo de las luces donde incluso eclosionó el espiritismo junto con otros miles de descubrimientos a lo largo y ancho del mundo, la humanidad, a pesar de todo, se quedó ahí anquilosada en ese deslumbramiento de la materialidad. La economía empezó a tomar posesión, la acumulación de riqueza, de capital, bueno, una cantidad de situaciones que nos fueron comprimiendo como sociedad. Y otra vez necesitamos expandirnos. Y eso es lo que está pasando, mis queridos amigos. Es muy emocionante, en mi opinión, ver cómo el plan de Dios se ejecuta de una manera tan impecable. Y esto es lo que está diciendo acá Juana. Cuando el ser humano recibe la luz del Creador a través de las diferentes herramientas que Él utiliza para llevarnos a nosotros de nuevo al equilibrio, amplía, como dice acá, los nuevos horizontes de la inmortalidad que iluminan y confortan, induciendo al hombre a reconsiderar su comportamiento y su compromiso con la felicidad.
Y díganme si eso no es lo que estamos haciendo todos los que estamos, no solo aquí conectados, sino todos los días de nuestras vidas, estudiando y practicando el espiritismo. Gracias por los comentarios que están dejando mis amigos en el chat. Importantes aportes, aquí los estoy viendo de reojo. Mm, Creo que estamos de acuerdo en cuanto a las reflexiones en general, lo que dice Carla, Raúl, Henry, eh, importantes aportes que yo creo que confirman lo que estamos acá diciendo. Entonces retomemos nuevamente lo que dice aquí Juana, que ya habíamos terminado de leer su capítulo, pero lo estábamos era analizando, ¿cierto? Carla, sí, y que estemos siendo testigos, qué emoción. Si estamos acá, estamos preparados para hacerlo. Qué bien, Carla, me emociona tu comentario. Muy bien. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Ya pasó la etapa del miedo. Ahora, no significa que no sigamos teniendo precauciones, por supuesto. Debemos tener precauciones, no es que salgamos ahora a exponernos y que entonces nos coja el coronavirus y nos haga desencarnar en 3 días y todo lo que teníamos que hacer, ¿qué? No, hay que resguardar la vida, porque cada minuto y cada día que podamos estar en la tierra va a ser muy provechoso para nosotros, muy provechoso, por eso hay que cuidar la vida. Que si Dios decide que ya debemos regresar, pues así será. Pero entonces porque podremos decir que habremos cumplido con nuestro deber. Mientras tanto no. Pero sí debemos ya disminuirle el volumen a ese dolor, a ese miedo, a esa angustia, ya no más. Porque ahora lo que nos toca, y discúlpenme hago este paréntesis, es empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. No vamos a entrar en detalles porque la idea es hablar posteriormente de ese tema específicamente, pero ahora lo que nos toca es fortalecer nuestro sistema inmunológico porque debemos salir nuevamente a las calles, debemos salir nuevamente al mundo, pero con cambios, así como sucedió en 1918 con la pandemia de la gripe española. 1918, 1938, ya creo que estoy diciendo mal la fecha, donde la humanidad tuvo que volver a la vida, pero con muchos cambios, hoy también. Y la manera de fortalecer nuestro sistema inmunológico es, entre otras cosas, con esto que estamos diciendo acá. Tener certeza, tener seguridad, tener la tranquilidad que estamos respaldados por Dios, por sus leyes, y que Él va a cuidar a cada uno de sus obreros. Así que, mis queridos amigos, la tarea de hoy en adelante va a ser esa. Retomar la felicidad, retomar la alegría de considerarnos trabajadores de Jesús. Que aún desde nuestras miles de imperfecciones, desde nuestras diversas necesidades morales que todavía nos falta por conquistar, somos servidores del bien, no lo dudemos. Y todos juntos vamos a potencializar la capacidad de cada uno. Y eso es lo que quiere Jesús. Hoy Él está más cerca que nunca de la tierra. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Porque en medio del miedo y en medio de la zozobra, se respira esa luz de esperanza y ese acompañamiento. Estamos en un momento grave, en un momento de evaluación espiritual, y ahí es cuando el maestro está más cerca de sus alumnos para ver cómo les va en la evaluación y ayudar a aquel que probablemente la va a reprobar. Ese es el cambio que estamos viviendo. Entonces finalizamos diciendo que lo que nos dice aquí Juana de Ángelis, que no se requieren ídolos ni cultos. Ni en el pasado se requerían, ni hoy se requieren. Pero sí, y atención a lo que dice acá, pero sí el despertar hacia la realidad y las metas de la existencia, a las que el hombre no puede reducir simplemente a placeres vacíos y superficiales de la vida corporal. No, sino que debe ampliar con la conciencia de sí mismo y de su destino eterno, en cuyo camino ya transita. ¿Para qué? Oído a esto, para perfeccionarlo mediante el pensamiento puesto en su futuro liberador y feliz. Por eso Jesús nos decía, hace ya 21 siglos,
que tenía que enviar al Consolador prometido, porque Jesús sabía que para esta época era que íbamos a vivir todos estos dolores. Y no me refiero solamente a la pandemia, me refiero a todo lo que estaba sucediendo antes de esto. Honestamente pienso que la pandemia es lo menos grave. Lo que pasa es que ahora sí nos tocó a todos, por igual. Pero las guerras, ese genocidio que estaba sucediendo y aún está sucediendo en Siria, esa grave situación de hambruna en los países subsaharianos, en África, la potencial guerra nuclear que se estaba ya respirando entre Corea, China, Estados Unidos y Rusia, y el materialismo exacerbado y los placeres desordenados a través del sexo, de la droga, eso sí era grave. Eso sí era grave. Lo que pasa es que como no nos tocaba a todos de frente, no había tocado eso, ese dolor en la puerta de todos, pues entonces había una humanidad afectada y otra no. Hoy nos tocó a todos por igual y por eso lo estamos viendo de una manera más delicada. Pero Jesús sabía que eso iba a suceder para esta época y por eso él dijo en ese momento, cuando estaba transitando los bellos caminos de Galilea, al lado de esos lagos maravillosos en Cafarnaún, en Bethsaida, en el mismo Jerusalén, cuando se reunían todo ese pueblo a su alrededor, en medio de esos caminos polvorientos, pero sintiendo esa vibración de luz de Jesús, de esperanza. Él era en ese momento la esperanza reencarnada. Y nos dijo, como ya sabía que Él se iba a ir, nos dejó ese gran consuelo y esa promesa, que enviaría el Consolador prometido, que consolaría precisamente, pero además ese consuelo vendría no solamente con el enjugar las lágrimas, sino con revelar la verdad. Por eso Él también dijo que solo la verdad nos haría libres. Y yo personalmente, con la doctrina espírita que he venido estudiando y que me falta mucho, pero ahí estoy haciendo el esfuerzo y aprendiendo de mis demás compañeros, me siento más libre. Y me siento con más esperanza de ver que de todo esto saldremos victoriosos. Y como algunos de ustedes están diciendo acá en el chat, no solamente saldremos victoriosos, sino seremos esa avanzada, que ya lo estamos viviendo, que Jesús puso en el mundo para invitar al otro resto de la humanidad a hacer lo mismo. Entonces, mantengámonos firmes en esa certeza, mis queridos hermanos, mantengamos esa armonía interior, que no nos falte jamás, que todos los días al despertarnos en medio de todas esas noticias que vemos, que las noticias de la televisión y de las redes sociales no reflejan sino las inseguridades humanas. Nosotros, a través de estos canales, todos ustedes, cada uno de ustedes tiene Facebook o si no, no estarían aquí conectados, ¿cierto? Pues ese es su propio noticiero. Compartan buenas noticias por ahí. Compartan estas revelaciones del espiritismo. No les dé pena. No les dé pena. La mayor caridad que se puede hacer por el espiritismo es su divulgación, lo dijo el maestro Kardec, y hoy más que nunca. Venzamos esos señalamientos y esas cosas que realmente no aportan. No pongamos a Jesús debajo de la mesa. Pongámoslo por encima de nosotros. Y utilicemos todas estas redes sociales, no para seguir compartiendo noticias de angustia y de que todas esas cosas, no, de eso ya se encargan los noticieros. Nosotros divulguemos la verdad, divulguemos el consuelo, divulguemos la esperanza y divulguemos la paz. Todos los días tomen un libro espírita, el mismo Evangelio, el libro de los espíritus, cualquiera, y saquen un pedacito de lectura y pónganlo en sus redes sociales. Eso se llama efecto cadena. Ustedes lo ponen y otro lo va a replicar, otro lo va a leer y lo va a consolar, y eso se va extendiendo. Cooperemos en esa invasión programada, positivamente hablando, que quiere Jesús en el mundo. Hoy tenemos las herramientas. Yo no me imagino que hubiera hecho Kardec si tuviera todo esto que tenemos nosotros hoy en día. Sería una cosa increíble. Pero ellos confían en nosotros y tenemos las capacidades para hacerlo. No sigamos viviendo la vida como la veníamos viviendo probablemente.
preocupados más por el tener que por el ser. Ahora invirtamos esas polaridades y vivamos más por el ser que por el tener. Dios nos permita a todos llegar a ese objetivo superior de la mano de Jesús y con la instrucción de Kardec. Mis queridos amigos, gracias por todos estos días, gracias por tantas horas de estudio, de aprendizaje. Continuemos y nuevamente, como dije al principio, los invitamos a que se pasen por Spotify, por iTunes, Apple Podcast, Google Podcast o en Internet, ahí en Google, y escriban Radio Tercera Revelación. Y nos apoyen con todos estos mensajes que hemos puesto en ese podcast que hace 2 años ya creamos para todos ustedes. Dios los bendiga y sigamos adelante con confianza. Un abrazo para todos, gracias por sus comentarios, los quiero mucho, siempre con ustedes su servidor Andrés Abreu. Hasta pronto. Feliz día.